He estado pensando dentro de lo que es este podcast, este canal. ¿Qué hubiera pasado si hubiera decidido diferente en ser un podcast de variedades y un canal muy mixto en cuanto a contenido? ¿Qué hubiera pasado conmigo si esto fuese algo diferente? Dentro de las propuestas originales dentro de mi cabeza y mi consejo de yo de diferentes realidades estilo Rick y Morty, teníamos yo y mi otro yo un problema difícil de decidir. Sí, yo y mi otro yo, mi alter ego como Ken Moonlight y mi yo personal de mi persona que es personalmente mío. Entonces teníamos un problema complejo. ¿De qué vamos a hablar? ¿Hacia dónde vamos a dirigir el canal? Recuerdo esos días que estaba yo pensando, como diría Adal Ramones, yo cavilaba sobre cuál iba a ser el destino de mi vida, puesto que un día 2 de mayo me despidieron. No sabía qué iba a hacer, si me iba a tomar un descanso, si me iba a tomar ese break que me hacía falta porque pues no tenía muchos días de vacaciones en ese trabajo. Y entonces estaba mentalmente fundido, fatigado, destruido, desmotivado y despanzurrado. Emocionalmente, físicamente solo estoy panzón. Entonces yo seguía pensando en qué íbamos a hacer, qué íbamos a hablar, qué tan complejo iba a ser lo que tenía que hacer, porque podría ser algo tan sencillo como poner una imagen como le hacemos en los podcasts, un fondo básico, y de ahí ir construyendo algo sencillo a mis limitaciones, porque ya no tengo esas técnicas y esa habilidad para editar. Entonces, dentro de lo que fue el marco de las decisiones, de lo que es el podcast y el canal, empezamos a pelotear ideas. Sí, dije, bueno, vamos a hablar de música. Sí, solo música. Pero luego recordé que soy un imbécil que no puedo tocar la guitarra correctamente porque ya no puedo. Porque lo ignoré lo suficiente y ahora mis dedos parece que son los de un simio tratando de aplastar una botella. Ya no funciona. No estoy conectado con eso y no puedo. Pero dije, bueno, tengo algo de apreciación musical. Luego me acuerdo de que no me gusta la música nueva, no me gusta escuchar música nueva, me gustan solo las cosas en las que estoy de confort. Y de vez en cuando escuchar algo nuevo que no esté en boga porque realmente me molesta ese tipo de situaciones repetitivas, porque hace que me harte la música y sienta que no hay nada nuevo. Entonces, música no fue, porque eso pudo haber sido un canal dedicado completamente a música, a escuchar y hablar y criticar de cosas que no sé hacer. Y luego dije, vamos a hablar de videojuegos. Y luego busqué videos de videojuegos y hay una cantidad monstruosamente gargantuesca, inflada de muchas cosas de videojuegos, unas que sirven, otras que no tienen sentido. Y dije a mí mismo, pues para hablar de videojuegos, pues ya están los medios especializados, están tus favoritos los 3GB, y el Fede Lobo te cuenta historias de videojuegos y sabes que también le gusta esa madre. Entonces, no necesitas ser uno más. Y luego pensé, vamos a hacer esos podcasts graciosos, chistosos, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque me gusta mucho hacer reír a la gente cercana que tengo cerca de mí, junto a mí. Sí, redundante, lo sé, me gusta. Pero, pues no soy tan gracioso como yo pienso. No soy tan inventivo como yo pienso. No sé improvisar. O sí, o no. Bueno, eso ustedes juzguenlo. Tenemos
cerca de 80 podcasts donde he improvisado varias veces. Pero hacerlo todo el tiempo me hartaría porque pasaría lo mismo que con la música. Es repetitivo. Entonces, descartado. La otra dije, bueno, de todos modos, si va a ser un solo tema, podemos hablar de algo más esporádico. Puedo regresar a hablar de TCG. Nunca lo hice profesionalmente ni lo intenté con un canal, pero sabía bastante en su momento. Estaba al tanto de expansiones, noticias, cosas que pasaban en Japón, específicamente con el Yugi. Estaba empezando a entrar en lo que es Magic para aprender. Pero igual, está saturado. No ofrecen nada original. Todos hablan de lo mismo. Cuando hablas de decks, todos copian la misma estrategia que ganó tal regional. Y nadie es lo suficientemente inteligente como para hacer algo por sí mismo. Entonces, en esos días me puse a jugar el eFootball solo por nostalgia, porque pues son los vestigios de lo que fue Pro Evolution Soccer, el PS, el Winning Eleven. Y dije, bueno, vamos a capturar un poquito en el Xbox en ese entonces, porque es en donde jugaba, en el Xbox One. Y dije, vamos a hablar de esto, cómo se siente comparado con el FC Club, lo que fue FIFA. Pero después dije, no, porque hay un chingo de gente que ama el FC Club aunque se juegue feo. Y otro tanto de gente que ama el eFootball, que se juega bien pero es gratis. Y se echan mierda los unos al otro. Y no quería tener ese tipo de hate. No es lo mío tener que lidiar con la gente que no entiende que solamente es una opinión. Y dije, no, ¿sabes qué? No. Luego pensé a hablar de deportes de manera formal y estadística. Así todo apretado como uno de los grandes periodistas que existe en la actualidad. Una leyenda y institución. Dije, bueno, podemos hacer un programa corte tipo José Ramón Fernández. Pero no soy ese tipo de persona que sepa hablar de deportes. Sí, hablo de deportes con mis cuates, con mi carnal, con mis primos. Pero solo para decir, pues el partido estuvo chingón, ¿no? Sí, pues hicieron gol y luego no hicieron gol. Pero sí hicieron gol, pero no pudieron y luego no ganaron porque pues, perdieron. Esa es toda mi conversación. Entonces tampoco aplica. Y no iba a funcionar. Luego dije, hablemos de cine. Y pues de cine sé lo mismo que sé de francés. Poco y nada. Entonces, pues tampoco era una opción. Pero después empecé a ver que había canales, muy pocos canales, que no transmitían los partidos de fútbol como tal, sino que ellos hacían su propia narración. Dije, bueno, podríamos incursionar en eso, tratar de intentarlo, pero necesitaría el apoyo de otra persona para poderlo hacer. Algo que no iba a pasar, pero podríamos intentarlo, llevarlo de alguna forma. Pero nunca se me ocurrió cómo. Porque para narrar soy tan bueno, pero tan bueno como Jorge Campos para hablar. Entonces, dentro de mi cabeza había una pequeña fórmula para hacer la narración. Que pues no era tan efectiva como yo pensaba. Pero, no se diga que no lo intenté. Muchas veces lo practiqué, intenté hacerlo, pensé en cómo lograrlo, pero no soy tan bueno. Bueno, no soy bueno para ese tipo de cosas.
porque pues no es lo mío. No es algo que aplique para mí porque, como decía en un punto, en un inicio, ese tipo de cosas no las puedo hacer. Entonces siempre pensé en la locución como algo en lo que yo quería pues estar, dedicarme y tal vez en algún punto profesionalizarme. En algún punto aquí en México existía una licencia de locutor en la cual tenías que hacer un examen para poder hacer locución. Ahora se eliminó y cualquier persona puede hacerlo, cualquiera puede hablar frente a un micrófono. Y tenía la idea de convertir el podcast en algo como si fuese una radio por internet. Ofrecer un episodio diario hablando de muchas cosas. Como lo estamos haciendo ahorita, pero con música de por medio y tonos más locutorescos. La cosa sonaba más o menos así. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nueva cuenta en nuestra emisión de nuestro programa favorito, cómico, mágico, musical, que se llama En lo que cae algo. Aquí hoy en la cabina, que hace un calor infernal, estamos abiertos a tener bastantes temas dentro de lo que es nuestro universo. Sí, hoy vamos a tener uno de esos temas bastante controvertidos y especiales. Sobre todo porque nosotros como mexicanos tenemos una identidad al respecto de la cocina nacional y sobre todo de uno de los alimentos básicos de la cultura culinaria mexicana. Sí, hoy vamos a hablar de las controversiales quesadillas. Sí, estas van con queso o sin queso. Este es un debate para llevar a una buena mesa. Pero por ahora vamos a dejarlos con música, con un tema de los Acosta que se llama Como una novela. Y ahí venía el corte musical y todo bien, flu, flu, fla, 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 hasta que acabara la canción, un par de canciones, y luego el regreso era algo así. Ya estamos aquí de vuelta en lo que cae algo, después de este bloque musical que empezó con los Acosta, con Como en una novela, con Los Temerarios y Cómo te recuerdo, y la arrolladora Banda y Limón, con Sobre mis pies. Por ahora vamos a empezar con nuestro tema del día, que son las quesadillas van con queso o sin queso. Dentro del internet hay muchas cosas, teorías, dimes y diretes al respecto de lo que es una quesadilla. En el norte dicen que la quesadilla debe de ser una tortilla con queso. En el centro, en la capirucha, regularmente se estila tener quesadillas de distintos sabores y sin queso. Algo que genera una controversia bastante interesante para lo que es nuestro país. Teniendo en cuenta que en México tenemos una cultura culinaria bastante grande, nos resalta bastante que una controversia de tener queso sin queso puede generar un debate a nivel nacional. Pero tú, ¿qué opinas? ¿La quesadilla va sin queso o con queso? Por ahora, vámonos con más música y vamos a escuchar la siguiente canción que está a cargo de los Tucanes de Tijuana, con un tema clásico y especial para todos los tucancillos, que es el tucanazo. Y luego regresábamos del corte y cosas así, pero había muchos problemas. No soy el locutor que yo pensaba ser porque no puedo llevar un programa continuo. Porque obviamente no es una radio, no es internet. Bueno, sí es internet, pero no una radio por internet. Tampoco es una estación donde tengo la confianza y el respaldo de lo que es un ingeniero de audio que me esté guiando. De oye, hay un
productor que te está diciendo, ¿sabes qué? Vamos al siguiente bloque, vamos a comerciales, por ejemplo. Y ya volvemos después de este bloque musical, pero ahora vamos a continuar platicando sobre la controversia que es las quesadillas con queso y sin queso. Dentro del internet hay mucho material al respecto para hablar de lo que es este fenómeno. Porque en el norte requieren que haya queso y aparte un complemento, y no como en la ciudad, que el queso es el complemento a los distintos guisados que se le pone a una quesadilla. Por lo tanto, aquí entra otra de las dudas que genera para nuestra gente del país el tener esta situación. ¿Las quesadillas van fritas o van a comal? Pero te dejo que lo pienses por ahora y nos vamos a estos comerciales de nuestros patrocinadores. Y entonces a partir de eso, esa era mi estructura que yo quería ponerle al programa de radio. Eso era lo que yo buscaba. Pero no había infraestructura. No había cómo intentarlo. La situación sería a lo mejor, hay que hacerlo en YouTube. Poner esto, intentarlo, abrir el asunto a preguntas del público. Pero tampoco funcionaría porque no es la radio. Hay asuntos de copyright. También pensé mucho en hacer, pues, un podcast de noticias. Un podcast de noticias bastante importante, pero que sonara a tono noticiero. Y ese tenía un problema. No puedo mantenerme en personaje tanto tiempo. No puedo mantener la seriedad porque luego se me lengua la traba y me empiezo a reír y pierdo todo, pero todo el tono de seriedad que debería de tener. Y cuando yo me empiezo a reír de algo es, pues básicamente el punto donde no voy a dejar de reírme hasta que me dé tos o me den ganas de hacer pipí. Y pues a veces las dos pasan al mismo tiempo, sin accidentes aún, pero pasan y no es tan cómodo. Entonces, no es fácil mantener un personaje. Si se dieron cuenta, en el podcast con Come Prima, hubo un momento donde estábamos bastante hilarantes, donde se notaba la compaginación de nuestras personalidades, porque teníamos muchas cosas en común, cosas así, y donde rompí mi personaje, mi fachada como Kion Moonlight, el entrevistador que estaba tratando de ser serio, tratando de dar los puntos finos para poder brincar otros temas, pero cuando pasó la anécdota del festival de la salchicha, me rompí. Eso fue así de sencillo. Entonces, un noticiero sería básicamente imposible para mí, pero igual podríamos llevar a lo mejor un programa de corte de revista. Pero aún hay cosas que pulir. Entonces, para mí lo importante de este podcast no solo era contarles cómo fue que se le dio origen al concepto de lo que algo, sino que también supieran qué cosas intentaron. Y ya hablando de ese origen, pasaron estas 2 semanas desde que me despidieron, en lo que intenté, como mencioné en el podcast anterior, retomar mi libro, algo que no pasó y que sigue sin pasar y que probablemente no pasará hasta que me llegue una idea correcta. Y empecé a pelotear las ideas y llegué a, pues obviamente a lo que tenemos ahora, porque pues tengo una personalidad bastante variada. No me quedo mucho tiempo en una cosa, pero puedo retomarla después, no hay ningún problema. Y puedo hablar de distintas cosas porque tengo un punto de vista muy diverso. No criterio, pero sí tengo un punto de vista bastante diferente a las personas y eso me da para dar temas de conversación. Si se acuerdan, el primer
podcast que no fue el presentativo, el de pues, me despidieron, banda, fue empezar a contar mis anécdotas. El de anécdotas de la universidad, cosas que pasaron que recordaba de la uni, cosas que me pasaron principalmente a mí, algunos compañeros y sobre todo porque pues son cosas que yo recordaba en el momento y que añoraba por muchas cosas que pasaban en la chamba, que pues obviamente cuando llegas al mundo adulto ya no son tan sencillas como cuando eras un estudiante común y corriente. Entonces, pues pasaron otras cosas más dentro de lo que fue esta situación de tratar de entender qué es lo que quería hacer. Los primeros podcasts fueron pues básicamente yo hablándoles sin tener un personaje, sin tratar de montarme en una postura específica, porque hablamos de mis quejas del por qué me despidieron, recuerdos de cosas que yo quería volver a sentir. Traté de darle un marco específico a Doom porque iba a haber un juego nuevo. Luego me empecé a ir a situaciones como tratar de hablar un poco de la música desde un punto de vista de qué te provoca y ese tipo de situaciones. También empezamos a tomar un poco más de temas diferentes para tratarnos de no estancar en a lo mejor mis memorias de la uni, porque pudo haber sido eso. En mi punto de hablar de fútbol, pues hablamos un poco de cómo se ve el fútbol a partir de lo que es la vida y lo que lo rodea. Hablamos de lo que es las posturas de un choque generacional, intentar hablar un poco de las series que ya no necesitábamos, una reflexión de qué tan malo es el regateo cuando no lo sabes medir. Uno de mis hobbies bastante importantes para mí, que es el coleccionismo. Tratamos de hablar de cine, hablando de Lilo Stitch. Empezamos a hablar un poquito de lo que es el amor a partir de la comida. Hablamos de una hipótesis que hice hace varios años en la universidad. Empezamos a hablar de caricaturas. Empezamos a hablar de música, ya específicamente hablando de personajes como Michael Jackson. Lo cual nos llevó a tratar de hacer un podcast más específico y empezamos a hablar de cosas más, pues con temas específicos como lo fue los cómics y el mundo de la animación y videojuegos alrededor de lo que fue Batman. Hablamos ahorita hasta el momento de uno de los personajes más importantes de los videojuegos, como lo es Hideo Kojima, y así un montón de cosas que las cuales hemos tratado de diversificar todo el tiempo. Como mencionamos, anécdotas y un montón de cosas. Impulsado mucho esto por cumplir mi sueño, que es un programa de radio, principalmente ser locutor, y esto es lo más cercano, como alguna vez se los dije en un podcast. Pero por ahora, yo creo que contarles un poco del origen, de cómo llegamos a hacer este canal que no tiene un tema específico, sino que podemos hablar de muchas cosas, es uno de los puntos más importantes para mí porque me mantiene activo y mentalmente ágil, porque siempre tengo que pensar en algo diferente. Cuando las cosas no fluyen, cuando tengo un bloqueo creativo, pues cuando es de escribir, vemos la tele, de repente algo conecta conmigo y sale un monólogo de anécdotas. O solamente contando anécdotas divertidas, o tuve una conversación con alguien y fue algo hilarante y pido permiso para contarlo y lo contamos. Pero por ahora, después de platicarles este origen, este asunto más personal de cómo es un poco la parte de tener este canal y que este canal tenga este tipo de contenido para ustedes, lo que les voy a decir es algo bastante importante. Cuando ustedes tengan un sueño, persíganlo. No importa que sea difícil, no importa que sea tardado y no importa que te digan que no o que te digan que te vas a morir de hambre.
Sí va a haber momentos difíciles, muchos, pero los sueños son difíciles de alcanzar. Y cuando se alcanzan, créanme que saben a gloria, saben a victoria y saben a algo muy importante. Saben a amor propio y sanar a todas esas versiones tuyas que sufrieron para llegar ahí. Por ahora solo les voy a recordar, ya para finalizar, que tenemos redes sociales y las cosas del canal: like, suscribirse, compartir, comentar y bla bla bla. Por ahora yo solamente les digo, soy su amigo Kion Moonlight, esto es En lo que cae algo, estamos de plácemes por el primer aniversario y vamos a seguir aquí tratando de darles lo mejor para ustedes, siendo la persona más loca y versátil posible para este proyecto.